Amigos, una vez más nos reunimos para nuestras clases de filosofía de la naturaleza. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada tocamos los temas de acto y potencia, y vimos algo acerca de la privación. Para dar alguna cita interesante de estos temas, quiero tocar un texto del libro del Comentario de la Física de Santo Tomás de Aquino, en donde Santo Tomás nos habla justamente del acto, de la potencia y de lo que hemos estado viendo y del movimiento, ¿no? Dice así: algunas cosas están solamente en acto, otras solamente en potencia, otras se encuentran en un estado intermedio entre la potencia y el acto, lo que está en movimiento. Lo que está solo en potencia aún no se mueve, lo que está en acto perfecto tampoco se mueve, pues ya se movió. Se mueve lo que se encuentra en un estado intermedio entre la pura potencia y el acto, movimiento. O lo que está parcialmente en potencia y parcialmente en acto. Esto es evidente en la alteración. Cuando el agua solo es potencialmente caliente, todavía no se mueve. Cuando ha sido calentada, en el proceso del calentamiento ya ha terminado. Pero cuando participa del calor, si bien imperfectamente, entonces se está moviendo hacia el calor, pues lo que está calentándose va participando paulatinamente más y más del calor. Ese acto imperfecto del calor que se da en lo que se calienta, en las cosas calentables, a eso se le llama movimiento. Bien, tenemos entonces un texto en donde Santo Tomás nos dice claramente, con un ejemplo inclusive, cómo es este tema del acto y la potencia. Yo voy a tocar un elemento más acerca de esto, en orden a dos principios. Uno es, ya hablamos de él, la privación, y vamos a ajustar un poco más, y vamos a hablar también de la negación, porque este principio también lo toca Santo Tomás en el libro de los principios de la naturaleza. Habíamos expresado, no habíamos indicado la clase pasada, que la privación, ¿sí?, era la carencia de un acto. O sea, cuando un acto no se ha dado todavía en un ser determinado, se distinguía de la potencia, porque la potencia era la capacidad de realizar ese acto, mientras que la privación era no tener el acto. Son dos realidades distintas. Entonces, hay una distinción también entre privación y negación. Entonces vamos a escribir, dijimos que la privación, ¿sí?, es la carencia de acto, y la negación también es la carencia de acto. Pero acá hay una distinción, porque entre la privación y la negación se da una clara diferencia. La privación es el no poseer un acto debido, un acto que se debe de tener. Por ejemplo, una persona ciega está privada de la visión, o sea, no tiene algo que le correspondería por su naturaleza. Un caballo sin cola, por ejemplo, está privado de tener cola, ¿no? O sea, le corresponde por naturaleza tener esas características, tener esas dimensiones, tener esos órganos, tener esos miembros, ¿sí? Pero, por ejemplo, un gato está negado de tener alas. Entonces, la diferencia entre la privación y la negación es que la privación es la carencia de un acto debido a la naturaleza o a la sustancia. En cambio, la negación es la carencia de un acto que no le corresponde a una sustancia. Dijimos ya el caso del gato, podemos poner otros casos más. Por ejemplo, un ser humano, ¿cierto?, está, por ejemplo, negado de tener conocimiento angélico. Solamente los ángeles tienen ese conocimiento que viene directamente de las especies. Dios les envía a las especies. No voy a meterme demasiado en esto. El conocimiento angélico es un conocimiento propio de la naturaleza angélica, no propio de la naturaleza humana. El hombre no está privado de tener ese conocimiento, sino está negado de tener ese conocimiento. Entonces, privación y negación son dos
elementos distintos de la naturaleza que están presentes en los seres porque, dijimos, se distinguen de la potencia, solo que la potencia es la capacidad de recibir o de hacer, mientras que la privación era sencillamente la carencia de acto y la negación, la carencia de un acto que no le corresponde a determinada naturaleza. Bien, hasta ahí creo que ya finiquitamos un poco este tema del movimiento y damos paso a otros elementos más. Vamos a plantear ahora otro punto importantísimo de los principios de la naturaleza y es a partir de ya no el movimiento sino el cambio, vamos a empezar a hablar acerca, entonces dijimos del cambio, a partir del cambio vamos a empezar a hablar, ¿sí?, de determinados elementos que hay en la naturaleza, los cuales son la sustancia y los accidentes. Bien, Santo Tomás en el de Principiis Naturae ha hablado de la privación, de la potencia, del acto, habla también de la materia, pero eso todavía lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a hablar ahora nosotros de la sustancia y de los accidentes. Bien, nosotros cuando hemos visto el movimiento, justamente cuando hemos desarmado un poco, hemos visto los elementos, hemos analizado el movimiento, hemos visto que el movimiento tiene elementos concretos, ¿no? El móvil, el término aquo, el término ad quem, el movimiento en sí mismo. Esos son los elementos. Hemos desarmado el movimiento y nos hemos dado cuenta. Sin móvil no puede haber movimiento. Sin un término aquo, un punto de partida, no puede haber movimiento. Sin un punto de llegada tampoco lo puede haber. Son elementos que están presentes. Y el movimiento en sí mismo, es decir, la actualización de esa potencia, la traslación del móvil, ¿cierto?, donde va actualizándose localmente la potencia, eso es justamente el movimiento. Bien, ahora, cuando empezamos a hablar acerca del cambio, el cambio es algo parecido al movimiento, ¿cierto? Es una mutación. El cambio propiamente podríamos decir que es una modificación de las sustancias, de los seres, de las cosas, ¿no? Hablamos de cambio cuando, por ejemplo, decimos que pusimos a calentar, por ejemplo, ¿no?, un poco de agua y el agua empezó a alterarse, ¿cierto? Por el calor, sus moléculas han empezado a dilatarse y demás. Ahí hay un cambio, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros pintamos una pared, ahí le proporcionamos a la pared un cambio. Eso no es un movimiento, es propiamente un cambio, se distingue. El movimiento es principalmente una cuestión de orden local, una traslación local de un lugar hacia otro. En cambio, el cambio es una alteración, una modificación que sufre un ser, un individuo, una sustancia. Entonces, así como en el movimiento hemos podido constatar el acto y la potencia, la privación, la negación, así también en el cambio podemos constatar algunos elementos. De esos elementos podemos entonces distinguir algunas cosas, ¿no? Podemos ver, primero, que en un cambio tiene que haber algo que cambia, un sujeto que cambia. A ese sujeto le vamos a llamar sustancia, ¿sí? También le podemos llamar individuo, ¿sí? Todavía no le damos el término sustancia, es un término que tenemos que analizar. Todavía le llamamos individuo, ser, ente, ¿ok?, lo que quieran. Después, en el cambio también hay otros elementos, ¿cierto? Está, por ejemplo, la potencia, que es justamente esa capacidad. El agua tiene la capacidad de calentarse, ¿sí? Cuando un agente externo le produce calor, cuando el fuego entra en contacto con la olla o con el calentador que está haciendo hervir el agua, entonces el agua empieza a transformarse, a tomar, a cambiar, ¿cierto?, a transmutar. Entonces el agua está en potencia, está el individuo, el agua, está la potencia, que es justamente esa capacidad que tiene el individuo para poder cambiar, y después está el acto que recibe, ¿no? El acto que recibe el agua, que es justamente, en el caso del agua que calienta, es el calor que va haciendo subir en grados, ¿no?, lo que digamos al agua. Bien, y después está, entonces encontramos estos elementos, ya estos los hemos tratado, potencia y acto. Tenemos que ver el individuo, pero además en el individuo hay algo que cambia y algo que se mantiene.
porque el agua, cuando nosotros la hervimos, ¿sí? Se mantiene como agua, pero es ahora agua hervida. O sea, sigue siendo el mismo sujeto, sigue siendo la misma sustancia, pero han cambiado características en ella. Esto es importantísimo, porque eso mide lo que es el cambio. Vamos a ver entonces, está el individuo, entonces al individuo le llamamos sustancia, y estas cosas que cambian en la sustancia son los accidentes. Son elementos que están presentes en la sustancia, que están adheridos a la sustancia, la filosofía les dice inherentes en la sustancia, y que se transforman, cambian, pero no cambia la sustancia, ¿no? Así, por ejemplo, el tamaño, por ejemplo, hay cosas que cambian de tamaño. Un niño puede crecer, un animal puede estirarse, puede crecer, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, una masa de pan la podemos alargar, ¿cierto? Entonces la podemos estirar, puede medir más, ¿cierto? El tamaño, la cantidad, ¿no? La cualidad, los colores, por ejemplo, el color blanco, el color azul, podemos pintar la pared de color verde, de color amarillo. Entonces sigue siendo la misma pared, pero tienen características nuevas. También es una cualidad, por ejemplo, si hablamos más en cuestiones físicas, ¿no? La comunicación de la electricidad, ¿no? La posibilidad de que sea un buen conductor de la electricidad, eso es también una característica propia, es una cualidad. Pero también hay otros elementos, ¿no? Hay otros accidentes, otras cosas que están inherentes en la sustancia, como por ejemplo la acción y la pasión. Hay seres que pueden recibir una acción determinada de parte de otros agentes, como por ejemplo uno puede golpear una madera y puede romperla, ¿no? Puede uno taladrar una madera, por ejemplo. Entonces la madera sufre, ¿no? Padece la acción de un agente exterior. Y la acción justamente es aquella actividad que puede hacer determinada sustancia. En este caso, por ejemplo, un rayo, por ejemplo, tiene la capacidad, tiene como propio, ¿cierto? Entregar electricidad, comunicar electricidad a determinada sustancia, a determinado árbol o a determinada cosa con la cual ha tocado, ¿cierto? Entonces, eso justamente es la acción y la pasión. Son determinadas características. Están también el hábitus, está el lugar, está el situs. Eso lo veremos posteriormente. Por ahora nos queda solamente analizar entonces que existe en el cambio, al analizar el cambio podemos encontrar sustancias y accidentes, ¿sí? De a poquito vamos a ir distinguiéndolas. Bien, entonces esto ya es un primer paso, ¿sí? Para poder llegar al conocimiento más profundo de las sustancias y de los accidentes. Bien, empecemos a analizar un poco, ¿ya? Empecemos a analizar un poco. Vamos a hablar entonces, de las sustancias, ¿sí? Vamos a hablar de las sustancias. La sustancia, el término sustancia, es un término utilizado por la filosofía aristotélica y sirve mucho para poder entender lo que son los seres y para distinguirlos de aquellas realidades que están en los seres como formando parte de ellos. Bien, el término sustancia, ¿sí? Es un término que tiene tres acepciones. Aristóteles le da tres acepciones al término sustancia. Sustancia, ¿sí? Primera acepción, ¿sí? Es aquello que sostiene el cambio, ¿ok? O sea, que es el sustrato, la palabra sustancia viene de sustrato también, ¿sí? Sustrato del cambio. Ya lo analizamos, ya lo dijimos, por ejemplo, digámoslo así, una sustancia cualquiera, por ejemplo, si ponemos una calamina puesta al sol, se dilata, ¿no? Por el calor se dilata. Cualquier objeto puesto al sol se dilata. Entonces, la sustancia es ese elemento que hemos puesto al sol. Esa es la sustancia. Esa sustancia no deja de ser la sustancia porque le haya, digamos, penetrado el calor del sol. Sigue siendo la misma sustancia. Entonces, sustancia es sustrato, o sea, es aquello que se mantiene, que está presente en el cambio. Lo que está presente en el cambio. Un niño puede aprender,
¿ven? El sustrato, el sujeto del cambio es el niño. El niño ha aprendido, ha tomado una cualidad más, ¿no? El aprendizaje es para el niño una cualidad, pero el niño no ha dejado de ser niño, ¿sí? Ahora, evidentemente el niño es un estado del ser humano. El niño crece, en realidad es el ser humano, que es niño, que es joven, que es adulto. ¿Se dan cuenta? Son etapas de la vida del ser humano. El ser humano no cambia por el hecho de ser niño, o sea, tiene una distinta fisonomía, tiene una distinta altura, distinta fortaleza, pero sigue siendo el mismo ser humano. O sea, tal vez hayan personas que no se reconozcan de niñitos y cuando son grandes, pero son el mismo ser humano, no ha cambiado esa sustancia. Sí han cambiado muchas cosas, muchos elementos en él, pero la sustancia se ha mantenido. ¿Ven? Por eso llamamos sustancia al sustrato, al sujeto que se mantiene cuando se dan estos tipos de cambios accidentales. Cuando cambian los accidentes, se mantiene la sustancia. Primera acepción de la palabra sustancia. Segunda acepción de la palabra sustancia. La palabra sustancia, ¿sí?, es aquella, ya podemos poner así, ¿no? Sustancia, entonces, segundo, sustancia es la esencia. Y aquí nos enfrentamos ya a un principio metafísico. Tenemos que hablar, necesariamente tenemos que hacer recurso a lo que la metafísica nos enseña. ¿Qué es la esencia? El término esencia sí nos ayuda un poco a entender. No hemos alejado demasiado nosotros el término de la acepción filosófica. La esencia de algo es lo más íntimo, lo más consistente que tiene algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la esencia de un perfume, la esencia del café, ¿cierto? Hablamos de ese núcleo, de esta parte importantísima, de esta parte que es la central, la más importante, de la cual viene todo lo demás, ¿sí? Bien, la esencia entonces viene a ser justamente aquello que hace que una cosa sea lo que es. Vamos a describirlo porque parece un trabalenguas, juego de palabras, pero es así. La esencia hace que algo sea lo que es, ¿sí? Que algo sea lo que es. ¿Y esto qué quiere decir? Que el elemento más importante, el elemento que lo hace ser de determinada manera, hombre, caballo, cerro, agua, cobre, cualquier elemento, cualquier cosa, cualquier ser, cualquier ente, tiene una esencia, que es lo que lo caracteriza, lo que lo hace ser. Esto es un plumón. ¿Ven? ¿Por qué nosotros respondemos a esto con la palabra plumón o fibrón, como dicen en otros países? ¿Por qué nosotros respondemos a esto con este determinado nombre? Porque tiene una esencia, la esencia justamente de plumón. Muy bien, entonces tenemos el plumón, ¿cierto? ¿Por qué le llamamos plumón? Le podríamos llamar blanco, negro, o blanco y negro, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que es un plumón. Si yo les pidiera a ustedes, alcáncenme el blanco negro, ustedes podrían pensar que es cualquier cosa, porque me estoy refiriendo a los accidentes. Podrían traerme cualquier otra cosa. Por ejemplo, en Argentina yo sé que hay un alfajor que es blanco-negro. ¿Me entienden? Entonces, no me refiero a un alfajor, me refiero al plumón. La esencia es lo principal de la cosa. Eso a lo que me refiero es un accidente. Muchas veces nosotros cuando describimos algo, lo describimos con accidentes, con los accidentes que tienen. Por ejemplo, si yo les digo, descríbanme a un perro, ustedes me van a decir, bueno, ladra, tiene tamaño mediano, está revestido de pelo, etcétera, es mamífero, etcétera. Son un montón de elementos que tienen, no son características, pero hay algo que lo constituye a este animal como perro. Hay algo que constituye a tal animal como león, como tigre, como ser humano. Bueno, a eso se le llama justamente esencia. Es lo que hace que una cosa sea lo que es. Y cuando hablamos de sustancia, hacemos relación a la esencia. O sea, primero, sustancia es sustrato de accidente. Segundo, sustancia es esencia. Tercero, y también importantísimo, y es también otra acepción metafísica, esencia es el subsistente. Bien, todavía este término es un término que a mí me produce muchas ganas de hablar porque
es un término muy metafísico y de la metafísica atomista, porque hablar de la subsistencia es hablar del ser, hablar del ente que posee un principio más grande inclusive que la esencia. Pero el subsistente es el ser que está siendo, o sea, es el ser que tiene toda la capacidad para ser, para realizarse. Es el ser que está siendo en acto, o sea, es el ente justamente, aquello que ha recibido un acto y que está siendo. El subsistente es el principio, digamos, es la manera fontal, la realidad primera y principal por la cual llamamos a tal cosa sustancia. Sustancia es esto, eso está siendo, tiene un ser claro, determinado, contundente, individual, es. Bueno, eso justamente significa ser subsistente. La subsistencia es el principio actual, el principio de perfección o el principio perfectivo que hace que una cosa sea aquí y ahora. Y es muy distinto a la esencia, porque la esencia hace que una cosa sea plumón o borrador, pero la subsistencia hace que sea. El que sea plumón o borrador, podríamos decir, está en una segunda instancia. Es más importante que sea. A partir de que es, puede ser plumón o borrador. Si no fuese, no podríamos decir que es plumón o borrador. Es el ser, entonces, lo más profundo. Es la raíz más fontal que tienen las cosas. Entonces, esto es un principio importantísimo, la subsistencia. Bien, cuando hablamos de sustancia, entonces hablamos de subsistente, o sea, de ser que está siendo, de ser de ente que ha recibido este principio perfecto, este acto perfecto, al cual la metafísica la llama acto de ser, por el cual una cosa es, ¿no? Está aquí y ahora en este mundo, en este contexto. Bien, se entiende también su sustancia por esencia, porque es aquello nuclear que hace que una cosa sea determinada cosa, muy distinta de otras, ¿no? Los seres humanos somos muy distintos a los árboles. ¿Y cuál es la diferencia? No solamente es una diferencia material, es una diferencia esencial. Somos esencialmente distintos, somos seres racionales. Las plantas no lo son. Las plantas son solamente vegetales, son seres que viven, pero son solamente vegetales. Los seres humanos no. Somos seres racionales. Bien, entonces, sustancia. Tres elementos que podemos entender. La filosofía así enseña lo que es la sustancia. Tres maneras de entender de sustancia. Bien, un elemento también importante es que, entonces, en base a esto podemos decir que por sustancia podemos entender esto, esto o esto. Entonces no nos podemos ceñir solamente a pensar de que sustancia es sustrato. No podemos ceñirnos a esto. Entonces, cuando hablamos en filosofía de sustancia, nos podemos referir a estas tres maneras de hablar, y entonces hay que tener cuidado y cautela para no engañarnos y pensar que nos referimos a uno o a otro. Nos podemos referir a los tres. Entonces, esto es importante. Muy bien, ahora, también hay que decir acá, porque como estamos estudiando filosofía de la naturaleza, estamos hablando de la sustancia, pero no de cualquier sustancia. Porque sustancia también son los ángeles, sustancias separadas. De alguna manera, sustancia también es Dios, aunque es mejor a Dios decirle ser subsistente. Sustancia en cuanto a ser subsistente, ¿no? En cuanto el ser que subsiste, y Santo Tomás le llama inclusive el ipsum esse subsistens, o sea, el solo ser subsistente, el único ser que subsiste. Nosotros subsistimos por Dios, porque Dios nos ha creado, porque Dios nos ha dado el ser. No subsistiríamos sin Dios, solamente Dios es el que subsiste. Muy bien, entonces, sustancias son, entonces, Dios, los ángeles, ¿sí? Pero también están los seres materiales. Entonces, nosotros nos vamos a referir principalmente a la sustancia material. Sustancia material. Bien, ¿cómo podemos hablar de la sustancia material? Estamos hablando del mundo físico. La sustancia material está, realizada en el mundo físico, en el mundo que nos rodea. ¿Y qué encontramos en el mundo físico? ¿Cuáles son las características de estos seres físicos, de nosotros, de las plantas? Bueno, podemos encontrar primero que son seres individuales. Podríamos decir, son únicos en el sentido de que, por más que posean muchos la misma especie,
a veces la misma estructura. Los seres humanos tenemos la misma estructura corporal, los animales también. Sin embargo, somos seres individuales. Cada uno de nosotros es una realidad distinta, es un individuo distinto, tiene una materia distinta, porque por más que seamos todos los que pensamos en este mundo seres racionales, cada uno es distinto. Y cada uno, en ese sentido, entonces es un ser individual. Bien, por eso es que también, de alguna manera, a las sustancias materiales, se les llama cuerpos. Seres materiales o cuerpos, ¿ya? También se les llama materia, de alguna manera se les puede decir así. Bien, hasta ahí ya hemos llegado a nuestro tiempo. Quiero cortar entonces aquí. Después volveremos y afianzaremos un poco estas definiciones y nos proyectaremos un poco más acerca del conocimiento de las sustancias y de los accidentes. Tengan muy buenas tardes y que Dios los bendiga.